Familia de Dios con nosotros, hoy vamos a viajar en el tiempo. Vamos a retroceder casi 300 años, a una época donde no existían los antibióticos, donde no había hospitales modernos, y donde una fiebre podía significar una sentencia de muerte segura. Hoy vamos a caminar por las calles empedradas de la muy noble y leal Ciudad de México en el año del Señor de 1736. Pero no vamos a ver la ciudad colorida y festiva que conocemos. Vamos a entrar en una ciudad fantasma. Quiero que cierren los ojos un momento e imaginen la escena. El cielo está gris, plomizo, cargado de un aire pesado y caliente que parece no moverse. En las calles, las puertas de las casonas coloniales y de las chozas humildes están cerradas a piedra y lodo, marcadas con cruces de cal blanca. No se escucha el bullicio de los mercados, no se escuchan las campanas de la catedral llamando a misa. Lo único que rompe el silencio es el sonido tétrico de las ruedas de madera de las carretas, conducidas por hombres con pañuelos cubriéndoles la cara, gritando la frase que nadie quería escuchar: «Saquen a sus muertos». Estamos ante la epidemia del Matlazáhuatl, una de las tragedias más grandes en la historia de las Américas, un evento que puso de rodillas a la ciencia, al gobierno y a la sociedad entera. Pero fue precisamente en medio de esta oscuridad absoluta, cuando toda esperanza humana se había extinguido, que brilló la luz más potente que ha visto esta tierra. Fue el momento en que la Virgen de Guadalupe demostró que ella no es solo una imagen en una tela, sino un escudo real y efectivo contra la muerte misma. Prepárense, porque esta historia les va a erizar la piel. Para entender el milagro, primero tenemos que conocer al monstruo. ¿Qué era esta enfermedad que aterrorizaba a ricos y pobres por igual? Los indígenas la llamaron Matlazáhuatl, una palabra náhuatl que se traduce como enfermedad de las redes o erupción en forma de red, refiriéndose a las manchas rojas y verdes que aparecían en la piel de los infectados. Los historiadores modernos creen que se trataba de una forma agresiva de tifus o quizás una peste hepática viral, transmitida por piojos y ratas y potenciada por la sequía y el hambre que azotaban la región. Todo comenzó a finales de 1736 en el pueblo de Tacuba y se extendió como pólvora hacia la capital. Los síntomas eran horribles. La persona comenzaba con un dolor de cabeza que la dejaba ciega del dolor, seguido de una fiebre altísima que provocaba delirios. Luego venía lo peor, sangrado abundante por la nariz y la boca que no se podía detener. En cuestión de 3 o 4 días, la persona, fuerte y sana, se convertía en un cadáver. La medicina de aquel entonces estaba en pañales. Los mejores médicos del virreinato, educados en Europa, estaban desconcertados. Sus únicos tratamientos eran las sangrías, sacar sangre al paciente para equilibrar los humores, lo cual solo debilitaba más a los enfermos y aceleraba su muerte. También recetaban purgas, vinagre y hierbas quemadas para limpiar el aire. Nada funcionaba. La peste se reía de la ciencia humana. Para enero de 1737, la situación era apocalíptica. Las crónicas de Cayetano de Cabrera y Quintero, un historiador testigo de los hechos, son desgarradoras. Él relata cómo los cadáveres se acumulaban en las banquetas porque los enterradores no se daban abasto. Las iglesias, que solían ser lugares de consuelo, se convirtieron en morgues improvisadas. En la Catedral Metropolitana, en la iglesia de Santo Domingo en San Francisco, ya no cabían los cuerpos bajo el piso sagrado. Tuvieron que empezar a cavar zanjas comunes en los atrios y en los campos aledaños. Se cuenta que el hedor a muerte era tan fuerte en la ciudad que se podía oler a kilómetros de distancia antes de llegar. La gente quemaba copal y romero en las esquinas, tratando de disimular el aroma de la descomposición, pero era inútil. Lo más triste era la soledad. Familias enteras morían dentro de sus casas, y nadie se enteraba hasta días después. Niños quedaban huérfanos vagando por las calles, y lo más aterrador en los sacerdotes, aquellos valientes que iban a dar la extrema unción, también caían muertos. Llegó un punto en que no había quien diera los sacramentos, ni quien consolara a los vivos. El arzobispo de México ordenó oraciones especiales, pero el cielo parecía estar cerrado con candado de hierro. Ante el fracaso rotundo de la medicina y del gobierno, la gente volvió sus ojos al cielo. Pero aquí ocurre algo interesante. La Virgen de Guadalupe no fue la primera opción oficial. La Ciudad de México tenía una larga tradición de recurrir a diferentes santos para diferentes problemas. Se hicieron procesiones solemnes con la Virgen de los Remedios, traída desde su santuario. Se sacó en procesión a la Virgen de Loreto. Se le rezó a San Sebastián y a San Roque, patronos contra la peste. Las procesiones eran espectáculos de penitencia, hombres caminando descalzos, flagelándose la espalda, mujeres vestidas de luto rezando el rosario a gritos, pidiendo piedad. Pero pasaban las semanas,
Pasaban los meses, y la cifra de muertos seguía subiendo. En abril de 1737, morían cientos de personas al día. El pánico era total. La gente empezó a creer que era un castigo divino definitivo, que Dios había decidido borrar a la Nueva España del mapa por sus pecados. ¿Por qué no funcionaban las oraciones? Algunos teólogos de la época decían que Dios estaba esperando algo. No quería una devoción más, quería que la nación reconociera, de una vez por todas, quién era su verdadera madre y reina. Dios estaba esperando que voltearan a ver al Tepeyac. Fue entonces, en el momento de mayo era oscuridad, cuando surgió la luz. El cabildo de la ciudad, lo que hoy sería el ayuntamiento, y el cabildo eclesiástico se reunieron de emergencia. La atmósfera, en esa sala, era tensa y lúgubre. Muchos de los regidores habían perdido hijos o esposas por la peste. Alguien tomó la palabra y dijo algo que cambiaría la historia. Hemos probado todo, hemos confiado en nuestras fuerzas y hemos fallado. Hemos invocado a muchos santos, pero quizás nos hemos olvidado de quien nos prometió estar aquí siempre. Debemos acudir a la Virgen de Guadalupe, pero no solo para pedirle un favor. Debemos entregarle el mando total de la nación. La propuesta era audaz: nombrarla patrona principal de la nación. Esto no era un título honorífico vacío. En el derecho canónico y civil de la época, nombrar a un patrono era un contrato legal y espiritual. Significaba jurar fidelidad, obediencia y poner el territorio bajo su jurisdicción directa. Era decirle: tú eres la reina, tú mandas, tú nos proteges. La idea corrió como fuego. La gente en las calles, al enterarse, sintió una chispa de esperanza. Sí, la morenita, ella es la única que puede salvarnos. Se organizaron los preparativos para la ceremonia solemne. No sería una simple misa, sería un acto de Estado. Llegó el gran día. Fue a finales de abril cuando se tomó la decisión, y la ceremonia oficial de juramento se consumó en mayo, aunque el proceso espiritual comenzó desde la elección. Imaginen la procesión hacia el Tepeyac. A diferencia de las peregrinaciones festivas de hoy, esta era una marcha de sobrevivientes. Iban caminando entre el polvo, muchos de ellos pálidos, delgados, con miedo. Llevaban velas encendidas. El arzobispo virrey, Juan Antonio de Bizarrón y Eguiarreta, encabezaba la comitiva. Al llegar al santuario, la antigua basílica, el ambiente estaba cargado de electricidad espiritual. Se leyó el acta del juramento. Las autoridades civiles y religiosas se arrodillaron ante la sagrada imagen original. Con voz quebrada, pero firme, leyeron el voto: juramos a María Santísima de Guadalupe como nuestra patrona principal. Buscamos en su sombra el remedio que la ciencia humana no ha podido darnos. Nos entregamos a ella. Fue un momento de rendición total. El orgullo humano se hizo a un lado. Ya no eran los conquistadores españoles ni los líderes indígenas. Eran hijos asustados, pidiendo ayuda a su mamá. Y aquí viene la parte que la historia secular no puede explicar, pero que los registros de defunción confirman. Las crónicas narran que, casi coincidiendo con los días del juramento y las novenas solemnes dedicadas a este fin, el clima de la ciudad cambió drásticamente. Había habido una sequía terrible que concentraba la contaminación y propagaba la enfermedad. De repente, el cielo se nubló. Unas nubes densas y benéficas cubrieron el valle Ain y empezó a llover, pero no fue una tormenta destructiva. Fue una lluvia constante, limpiadora. El agua lavó las calles llenas de inmundicia, limpió las acequias y refrescó el aire sofocante. Y junto con la lluvia, vino el milagro estadístico. En los días siguientes al juramento, los reportes de los párrocos cambiaron radicalmente. Hoy solo 2 entierros. Hoy, ninguno. Los enfermos en el Hospital Real de Naturales han empezado a bajar la fiebre. Fue como si una mano invisible hubiera cortado el hilo de la muerte. La peste, que parecía invencible y eterna, comenzó a retroceder con una velocidad pasmosa. La gente salía de sus casas, incrédula, mirando al cielo, respirando aire limpio. «Es ella, ha sido ella», gritaban en las plazas. La Virgen de Guadalupe no solo había detenido la enfermedad, había devuelto la vida social, económica y espiritual a la Nueva España. Este milagro fue tan contundente que tuvo consecuencias legales que llegan hasta hoy, debido a la extinción milagrosa del Matlazáhuatl. El 12 de diciembre fue declarado fiesta de guardar obligatoria para todo el reino. Años más tarde, en 1754, el Papa Benedicto XIV, al leer los expedientes de este y otros milagros, y ver la maravillosa imagen, pronunció su famosa frase en latín: «A non fecit taliter omni nationi». O hizo nada igual. Con ninguna otra nació y confirmó el patronato de la Virgen de Guadalupe sobre toda la Nueva España, que incluía México, gran parte de Estados Unidos y Centroamérica. Pero más allá de los títulos,
El milagro de 1737 dejó una marca en el ADN del mexicano. Nos enseñó que, cuando todo está perdido, cuando la política falla, cuando la economía colapsa y cuando la salud se rompe, todavía nos queda un recurso infalible. En el manto de María nos enseñó que su promesa de «No estoy yo aquí» no es poesía, es una realidad operativa capaz de alterar el curso de la historia y la biología. Familia, ¿por qué recordar esto hoy? Porque la historia es cíclica. Hoy también vivimos tiempos de pandemias, de miedo, de violencia, que parece una plaga imparable. A veces sentimos que el mundo se acaba, igual que lo sintieron aquellos hombres del siglo XVIII. El milagro del Matlazáhuatl nos grita una verdad urgente. Necesitamos volver a consagrarnos, necesitamos volver a hacer ese juramento, no solo en un papel en el Vaticano, sino en nuestro corazón. ¿Qué pasaría si hoy, en medio de tus problemas, hicieras tú mismo ese juramento? ¿Qué pasaría si le dijeras a Madre, ya intenté solucionarlo yo y no puedo? Te nombro la patrona y dueña absoluta de mi vida, de mi enfermedad, de mi familia. La Virgen de Guadalupe no ha perdido poder, su imagen no ha envejecido, su amor no se ha secado. Ella está esperando, con la misma paciencia de 1737, a que dejemos de confiar solo en nuestras fuerzas y le demos permiso de actuar. La muerte huyó de México una vez, ante su nombre, la depresión, el vicio y la angustia, también huirán de tu casa, si la invitas a reinar. Quiero pedirles un favor especial. Este video no es solo para entretenerse, es para despertar la esperanza. Si conoces a alguien que esté enfermo, que tenga miedo, o que piense que su situación ya no tiene remedio, envíale este video. Cuéntale que hubo un día en que la muerte tuvo que hacer las maletas e irse, porque la madre de la vida llegó. Vamos a llenar los comentarios con una renovación de ese juramento antiguo. Quiero que escribas con fe en Virgen de Guadalupe. Salva a tu pueblo otra vez. Que se sienta la fuerza de esta comunidad. Gracias por llegar hasta aquí, por ser parte de los que recuerdan la verdadera historia. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita, porque en Dios con nosotros seguiremos desempolvando los tesoros de nuestra fe que el mundo quiere olvidar. Que la misma Virgen que venció al Matlazáhuatl los proteja a ustedes y a sus familias de todo mal. Viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe.